de la modelación numérica aplicada a las inundaciones. Primero, tenemos varios puntos preliminares, que sería como la recopilación de datos. Después tenemos que para una modelación aplicada a las inundaciones también podemos utilizar un modelo digital de elevaciones. Podemos modelar en una dimensión o en dos dimensiones y con base en eso vamos a obtener un resultado de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Bueno, según el Glosario Internacional de Hidrología, una inundación es el aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce. En ese caso, el nivel normal del cauce es cuando no nos genera ningún daño y no afecta a terceros. Aquí, como podemos ver, esto es un video de una inundación y bueno, según la revista Forbes, cada año en nuestro país hay pérdidas de 230 millones de dólares y bueno, por casos de inundaciones y se encuentran expuestas 22 millones de personas. Eso fue Ingrid y Manuel en Acapulco en el año 2015. Ahora, ¿las inundaciones se pueden predecir? Pues podríamos decir que tal vez no se pueden predecir al 100%, pero podríamos tener escenarios posibles que pueden suceder en algún futuro con base en las inundaciones o los registros históricos que ya tenemos. Entonces, ¿para qué nos serviría modelar una inundación o para qué nos serviría modelar el flujo de agua? Eso nos serviría para alertar a la población en caso de que ese agente perturbador nos afecte. Bueno, la modelación numérica aplicada a las inundaciones. Existen varios tipos de software libre o de cuota para modelar. En este caso yo utilicé software libre que es el SWIM de la EPA, de la Protección Ambiental de Estados Unidos, y el HEC-RAS, que es el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos. Existen unos de cuota como es el MikeFlow, el PC-SWIM y entre otros. Bueno. Yo tengo un lugar de enfoque que, bueno, es donde yo realicé mi tesis de Ingeniería Civil, que, bueno, la realicé en conjunto con el CENAPRED, y el lugar donde modelamos es Aguascalientes. Primero que nada se recopilaron información de casos históricos de inundaciones. Aquí tenemos una gráfica de las colonias de la ciudad de Aguascalientes y cuáles son las que más inundan. Todos estos casos son del 2010 al 2016 y esos datos nos los proporcionó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Podemos observar que la colonia Insurgentes es la más afectada con aproximadamente 53 casos, después le sigue la zona centro, después la colonia Ojo Caliente y así sucesivamente. Después, las colonias afectadas, como podrán ver aquí tenemos las colonias afectadas, las que están como marcadas. Pero para nuestro estudio nosotros no modelamos toda la ciudad, sino elegimos las colonias más afectadas, que en este caso, como ya habíamos visto, es la colonia Insurgentes con 53 casos y algunas colonias que son aledañas. Después, como ya habíamos visto, para nuestra modelación nosotros necesitamos un modelo digital de elevaciones. En este caso utilizamos un LIDAR de 5 por 5 metros que fue descargado de la página de INEGI, ese es libre también. Y bueno, lo que está en amarillo es la zona urbana. Después descargamos la subcuenca, eso es del Seattle, es un sistema de extractor como de cuencas y también es libre, pertenece al INEGI y aquí ponemos el ejemplo de una cuenca, ¿no? Después, con un software de sistemas de información geográfica, puede ser un software libre como sería el QGIS o el ArcGIS que es de paga o Global Mapper, hacemos la caracterización de las subcuencas. ¿Eso qué quiere decir? Como ya hemos visto, las subcuencas es como una cubetita o un vaso donde va a escurrir el agua y en la parte más baja va a ser el río o el escurrimiento. Aquí lo que está en azul son nuestros escurrimientos o ríos y lo que está en amarillo son nuestras cuencas. Ahora, después de eso, nosotros utilizamos algunas estaciones climatológicas que hay dentro del área de analizar. Los puntos amarillos son las estaciones climatológicas y lo que está en rojo otra vez son las cuencas.
Después de eso utilizamos un modelo de lluvia de escurrimiento. Este modelo hay mucha bibliografía para sacar el escurrimiento de una cuenca. En este caso utilizamos el libro de Aparicio Mijares. Y bueno, aquí tenemos enumeradas las cuencas del 0 al 17, su área de influencia de acuerdo a la estación climatológica. Eso es más hidrológico. Bueno, y después con polígonos se dicen que eso quiere decir que cada estación climatológica le aporta o nos da una idea de una lluvia comparada con las cuencas. Después sacamos la lluvia media para cada periodo de retorno. ¿Qué quiere decir un periodo de retorno? Que es un periodo de recurrencia en que va a volver a pasar una inundación o una inundación en este caso. Hay periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 años. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de periodos de retorno de 2 hasta 1000 años para la cuenca 0. La cuenca 0 es una pequeña parte nada más. Y eso se sacó con el análisis de lluvia y escurrimiento que ya les había dicho. Tenemos la precipitación en milímetros, la intensidad en milímetros por segundo, perdón. La intensidad quiere decir qué tan fuerte está lloviendo comparada con el tiempo. Y el gasto es el volumen de agua con respecto al tiempo. En ese caso son metros cúbicos sobre segundo. Con base en esto construimos un hidrograma. Un hidrograma lo hicimos con el método unitario triangular. Y en la parte de abajo, en las X, tenemos el tiempo. En este caso son aproximadamente 4 horas y media. En medio tenemos el gasto pico, que en este caso son alrededor más de 25 metros cúbicos sobre segundo. Después de esto, sacamos las secciones del río y el montaje del sistema de alcantarillado. Para lo de Aguascalientes, nosotros teníamos digitalizado el sistema de alcantarillado en el programa de AutoCAD, que básicamente son vectores, y el programa donde modelamos el sistema de alcantarillado se llama SWIM, como ya les he dicho, de la EPA de Estados Unidos, y no acepta ese tipo de formato de AutoCAD. Por lo que hicimos fue ingresar tubo por tubo de todo el sistema de alcantarillado y cada pozo de visita o cabeza de tarjea o alcantarilla, una por una, son alrededor de 10,000 creo, para esas 4 colonias. Después, bueno, aquí tenemos la modelación en 1D, que ya les había dicho que es el SWIM, que es de la EPA de Estados Unidos y que básicamente modela la lluvia o el flujo de agua a gravedad en una dimensión. El modelo de SWIM puede trabajar mediante 2 formas. Una de ellas es la onda cinemática, que en la onda cinemática se trata de un método aproximado y simplificado, donde no puede tener remansos, flujo de presión, flujo inverso, distribuciones no ramificadas, etc. En este caso, nosotros despreciamos esta forma de modelar, que es por onda cinemática, porque como podemos ver en algunas alcantarillas o en eso, hay presiones. Se supone que el sistema de alcantarillado debe trabajar a gravedad, pero cuando existen presiones, lo que pasa es que de nuestra coladera se sale el agua por la presión que hay. Y si nosotros hubiéramos modelado con onda cinemática, lo que habría pasado es que nuestro modelo truena y no funciona, no nos da ningún resultado, nos marca errores. Y con onda dinámica, aquí sí se puede. El modelo de transporte de onda dinámica puede contemplar efectos como el almacenamiento en los conductos, los resaltos hidráulicos, las pérdidas en las entradas y salidas de los pozos de registro, el flujo inverso, el flujo presurizado, etc. A veces tenemos contrapendientes que nosotros pensamos que, de acuerdo a nuestra topografía, el flujo se va a ir, por ejemplo, de izquierda a derecha, pero en la realidad va de derecha a izquierda, ¿no? Al contrario de cómo fue diseñado. Esos modelos, bueno, este modelo básicamente trabaja con la ecuación de continuidad de Darcy-Weisbach, donde, bueno, aquí podemos que A es el área, Q es el caudal o el gasto, X es la distancia a lo largo del conducto y T el tiempo. También trabaja con otra ecuación, que es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, donde aquí ya implica la gravedad, la profundidad del pozo de visita, a la pendiente de fricción, según la ecuación de Manning. Si nosotros hubiéramos trabajado con onda cinemática, eso no habría podido funcionar, porque como si se dan cuenta, ya tiene gravedad y otros factores. Bueno, la combinación de las dos ecuaciones anteriores, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, nos
Mediante la combinación de esas dos ecuaciones, el sistema de SWIM empieza a modelar y lo que hace es que tiene una ecuación resultante que es esta, donde ya pone la velocidad media, la gravedad, la cota de la solera del lecho, que sería la profundidad ¿cómo se llama?, del pozo de visita, la pendiente, el área de la sección, que en este caso son tubos de diferente área, y el gasto, también la distancia entre cada conducto y el tiempo. Bueno, esta es una representación gráfica de lo que hace la ecuación. Aquí tenemos unos nodos, aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo, y esa es la mitad de la tubería siguiente y esa es la mitad de la tubería anterior, igual que esto es la mitad de la tubería anterior, la mitad de la tubería siguiente y la mitad de la tubería siguiente. Lo que hace con las ecuaciones de continuidad, como que va aumentando o va almacenando el flujo de acuerdo a cómo van aumentando los nodos. Bueno, y al final nos queda una ecuación de este tipo, que es la sumatoria del flujo entre el área. Bueno, a ver un video. Bueno, de esa forma el programa resuelve las ecuaciones de Sine-Venant, que básicamente es por diferencias finitas. Aquí ese es un video, pero no. Ahí va. Como ya les había dicho, esa es una coladera que está funcionando a presión. En vez de que se lleve el agua, la está sacando. Puede ser que aquí aguas arriba haya llovido muy fuerte y que en esta parte puede ser que sea una parte baja y que esté sacando toda el agua. Bueno, la aplicación del sistema de alcantarillado de Aguascalientes en el SWIM. Bueno, como ya les había mencionado, se digitalizó todo el sistema de alcantarillado en ese programa y también se digitalizó el río. Bueno, son dos ríos que pasan, aquí podemos ver que está uno y aquí está el otro, pero en ese caso no se desbordaron o no hubo ningún caso de desbordamiento, así que lo omitimos. Aquí el sistema de alcantarillado digitalizado en SWIM. Aquí podemos ver las 4 colonias, donde ya digitalizamos todo. Y aquí, un poco más de cerca, donde ya cada nodo tiene su nombre. Ahora, nosotros lo que hicimos fue introducir hidrogramas de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que la lluvia que ya sacamos con el modelo lluvia-escurrimiento y hay una parte que ya se infiltró en el suelo y otra parte que queda en el suelo que no se puede ir. Lo que hicimos fue dividir un hidrograma para toda una cuenca y meterlo en cada pozo de visita, que en ese caso sería cada alcantarilla. Después de esto se procedió a modelarlo y al modelarlo nos dimos cuenta de dos cosas. Una, o que pasaba como en el video, que estaba funcionando a presión, que aguas arriba había llovido y el agua se desbordaba por ahí, o sea que nos sacaba el agua, o otra, que el pozo de visita o la alcantarilla no aguantaba llevarse todo el volumen de agua que estaba en la calle. Y cuando no aguanta llevarse todo el volumen de agua que está en la calle, lo que pasa es que se esparce. Bueno, ahora después de modelar el programa, nosotros tuvimos hidrogramas de desbordamiento. Hay nodos, por ejemplo, aquí están pintados de diferente color y esos nodos nos indican que tienen un hidrograma de desbordamiento. Como ya les dije, puede ser que haya trabajado a presión y se haya salido el flujo, o la otra puede ser que no haya aguantado nuestro sistema a llevarse toda el agua. Y aquí tenemos dos videos. En ese caso aquí vamos a poder observar que esos nodos están en azul, que quiere decir que están sin flujo o sin salida de agua o sin desbordamiento, y aquí se empiezan a pintar, acá arriba se empiezan a pintar y van cambiando de color. También acá y cambian de color. Del lado izquierdo tenemos la leyenda donde nos da la escala. Por ejemplo, en rojo es de 0.8 a 1 metro y eso quiere decir que está saliendo de 0.8 a 1 metro cúbico por segundo. También, claro, lo que está en azul clarito es de 0.11 a 0.40 metros cúbicos por segundo. Eso es para un periodo de retorno de 1000 años y de ese lado tenemos para otro periodo de retorno. Eso es para un periodo de retorno de 20 años.
En este caso, el periodo de retorno de 20 años, como es menor, hay menos nodos que se desbordan o menos alcantarillas que tienen ese tipo de desbordamiento. Después de eso, con los resultados que obtuvimos, como ya les dije, los hidrogramas de salida, se procedió a modelar en 2D en el software HEC-RAS. Ese software también es libre y también trabaja por diferencias finitas con las mismas ecuaciones que vimos anteriormente. Pero ahora introduce vectores. ¿Por qué introduce vectores? Como ya es una modelación en 2 dimensiones, a nosotros al tener un flujo de agua, ya podemos tener una velocidad y una profundidad, ahí van 2 vectores. Bueno, aquí no se ve bien, pero aquí se alcanzan a ver unos puntitos. Esos puntitos los pusimos con un sistema de información geográfica, donde eso quiere decir que esos puntitos son las alcantarillas o los nodos que sí se desbordaron en el programa, en el software de una dimensión. Y después procedimos a hacer unas mallas, pero primero les voy a mencionar que utilizamos un modelo digital de elevaciones como fondo, donde sobre ese modelo se traza una malla y la malla toma la textura o toma la forma de ese modelo. En ese caso, como ya les había dicho, ese es un LIDAR de 5 por 5 metros, existen unos de mejor resolución, pueden haber hasta de centímetros, o hay algunos que están disponibles en INEGI que son de metros. ¿Eso qué quiere decir? Que con restitución fotogramétrica o no sé, con radares, sacan la topografía de un lugar y nos da esto. Todo lo que ven ustedes aquí como líneas son las calles, y por ejemplo aquí eso se ve más bajo, eso es un cauce, y aquí esa es la velaria de la feria de San Marcos de Aguascalientes. En ese caso eso es más alto. Bueno, y aquí pues tenemos el ejemplo de una malla. Es una malla que es con una cuadrícula de 1 metro por 1 metro, y aquí podemos ver nuestros nodos o pozos de visita que se desbordaron. Después de eso, ¿qué hicimos? Lo que se hizo después fue introducir el flujo que se había desbordado en la simulación de una dimensión, y eso es lo que pasa. Del lado de arriba, aquí, va el tiempo, nos va dando la variación de flujo en el tiempo. Si se dan cuenta, aquí solo tenemos la malla de aquí hacia acá, no tenemos malla de este lado. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros hicimos la malla conforme va la topografía. Si tenemos una pendiente, no vamos a poner la malla hacia arriba, porque el agua no va a escurrir hacia arriba, va a escurrir hacia abajo. Por eso hicimos de esa forma la malla. Entonces esa parte es más alta, la que no mallaste. Ajá, exacto. La parte de aquí es más alta, por eso el agua escurre hacia acá, y la malla la puse hacia abajo. Bueno, aquí ya no está la malla, solo se alcanzan a ver unos puntitos aquí, que son los pozos de visita que se desbordan, o las alcantarillas que se desbordan, acá está otra, y eso es lo que pasa. Si se dan cuenta, nuestro modelo digital de elevaciones tenía una resolución aceptable, por eso es que el agua se está pasando por las calles, porque hay modelos que no tienen buena resolución, que son, por ejemplo, con píxeles de 20 por 20 metros o de 30 por 30 metros, que es muy grande, y pues eso sería de 30 por 30 metros, no sé, sería un píxel súper grandote, y se mancharía de agua todo esto encima de las casas, y eso realmente pues no puede suceder. Una inundación no puede tapar completamente, no sea una casa de 3 pisos, ¿no? Sí, bueno, como ya les enseñé, esa era una manera de introducir las mallas. Por ejemplo, aquí la topografía va hacia acá abajo, y aquí tenemos una entrada de lluvia, perdón, de gasto o de volumen de agua. Aquí tenemos otra entrada de gasto. Y ya, bueno, y los resultados de la modelación, por ejemplo, aquí podemos ver el resultado de una modelación para un periodo de retorno de 1000 años. Aquí están las 4 colonias. Bueno, esa es una, esa es otra, y acá abajo está otra. Eso es ya en conjunto toda la modelación. Bueno, y aquí les vuelvo a repetir que como se dan cuenta, esa es una avenida grande, y aquí sí se llena de agua, toda la avenida.
Aquí hice un zoom y aquí me va a empezar a dar la profundidad. Aquí tenemos profundidades, profundidades. Nos da la profundidad de cada puntito. Bueno, y al final de todo, se tienen mapas de tirante y velocidad. Como ya les había dicho, la modelación 2D tiene vectores y entonces, como ya teníamos la profundidad, también podemos tener la velocidad y combinado con esto podríamos obtener una severidad. La severidad, ¿qué quiere decir? Que combinada la velocidad con la profundidad nos puede decir qué tan severa es el agua. Por ejemplo, si tenemos una inundación de 1 metro y el agua está estancada, no nos puede generar mayor problema. En cambio, si tenemos una inundación de medio metro, pero lleva una velocidad de 5 metros por segundo, puede arrastrar hasta un coche. En conclusión, los escenarios de inundación generados por los modelos numéricos pueden llegar a salvar vidas si son aplicados correctamente para informar a la población que se encuentra expuesta a un fenómeno de esta naturaleza. Y ya, se acabó. Sí, gracias.